Ok. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, profesora. Hoy día vamos a estar presentando con mis compañeros lo que fue la filtración de datos del Banco Interbank. Primero, para comentar qué fue lo que ocurrió, pues fue como en octubre del 2024, más o menos, que millones de peruanos se vieron afectados por un ataque de un hacker, el cual el usuario es o era Soldic. Se escribe con K al inicio. Él anunció que tenía más o menos más de 3 millones de información de datos sensibles de clientes del Interbank. Como tal, lo que hizo fue colocar la información de los datos en un foro en línea de intercambio de información sensible o ilegal, el cual se llama Bridge Forum, y afirmó tener más de 3,7 terabytes de información recopilada de los usuarios, tales como, bueno, nombre completo, fecha de nacimiento, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, datos sensibles de las tarjetas, también credenciales a la base de datos del Banco de Azure, transacciones bancarias, entre otros datos. O sea, sí tenía como bastantes. Después de que él anunciara que supuestamente Interbank no había cumplido con pagar con el monto que él solicitó a través de correos electrónicos, pues para no filtrar la información, es cuando ya el banco reconoce que un tercero había expuesto los datos de los clientes sin autorización de ellos, claramente. Con lo cual, pues ya empezó una investigación interna y externa con distintas instituciones con respecto a lo que fue el ataque a las bases de datos. Interbank aseguró al inicio, como siempre, que no comprometía como tal la seguridad de los productos ni servicios que ellos pues daban a los usuarios y que la filtración tuvo más que nada intención como tal extorsionar al banco pues para conseguir algo monetario, ¿verdad? Como tal, el tipo de ataque empezó porque, como se mencionó, los servidores de New Relic que están compartidos con los de Interbank en ese momento fueron como tal vulnerados, por lo que se dice que fue un ataque de ingeniería social, donde el hacker como tal obtuvo las credenciales. No se menciona como tal qué tipo de ataque de ingeniería fue, pero fue de ese tipo. Como tal, cuando esto pasa, pues viene la consecuencia que fue el data breach, la cual es la exposición de los datos, pues ya mencionados anteriormente, y la próxima extorsión con un fin monetario, ya que estos tipos de ataques llevan tiempo, no es una cosa que se haga inmediatamente. Em, Esto no solo puede pasar con la ingeniería social, como la persona hizo, sino que hay otras maneras, como estaba mencionando, como el phishing o malware o virus, entre otros con los cuales se pudieron, en cualquier caso, haber vulnerado los servidores de New Relic. Y debido a esto, pues se facilitó que entraran al servidor de Interbank, que aquí, como mencioné, están conectados. Eh, Me toca, bueno, buenas noches, profesora. A mí me toca la parte de vulnerabilidad, impacto y análisis del CIA sobre la vulnerabilidad explotada. El incidente de Interbank califica técnicamente como un data breach o como una filtración o como un rompimiento dentro de la brecha de datos, lo que significa que un autor no autorizado logró ingresar a los sistemas del banco y extraer la información confidencial. Dentro de las principales fallas que tenemos, podemos observar las fallas en el control de accesos. El atacante, como ya lo mencionamos, de nombre Soldic, logró ingresar a la plataforma del banco porque esta no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para proteger todos los accesos. Y como segunda falla principal, podemos tener en cuenta el riesgo en la cadena de suministros. Se presume fuertemente que la vulnerabilidad estuvo relacionada con servicios de proveedores externos, específicamente con la empresa New Relic. Esto demuestra que la seguridad falló en la conexión con los aliados tecnológicos que tenía el banco. Sobre el tema del impacto, ocurrió una filtración de 3.7 terabytes de datos, aproximadamente 3 millones de usuarios fueron afectados, lo que fue considerado como un terremoto. Eh, Dentro de los principales impactos que tenemos fue el impacto social, que es el impacto más importante, considero, porque es el impacto humano.
porque se filtraron tarjetas, claves, teléfonos, saldos y se expuso a los clientes a fraude, suplantación de identidad, robos de identidad, clonaciones de tarjetas, lo que generó pánico y preocupación masiva dentro de las personas. El segundo fue la pérdida de fe o el impacto en la reputación del banco, que es el activo más importante en el banco porque genera confianza. Un banco está basada su experiencia o el acercamiento con las personas en base a la confianza. Un- una institución financiera que no genera confianza con las personas no genera clientes. El tercero es el impacto operativo, que es el caos del servicio. Para evitar el ataque o para resolver el impacto del ataque y para la revisión de los sistemas, el banco tuvo que tener una interrupción temporal de los servicios. El cuarto es el impacto económico. El Interbank tuvo que asumir grandes costos para la investigación, así como también invertir dinero en la resolución de los problemas y el caos generado con los clientes, así como las multas que le interpuso las entidades del Estado correspondientes como la SBS. Sobre el análisis de la CIA, en el caso en específico, podemos hablar de la confidencialidad. Aquí la confidencialidad se vio vulnerada ya que la información privada de los clientes fue accedida por terceros, extrayendo información y difundiendo la información en diferentes foros de Internet. La integridad se vio en riesgo. Aunque no se confirmó que los datos fueran alterados, el simple acceso no autorizado provocó que mediante la brecha esto sea algo vulnerado. Y la disponibilidad, como ya lo mencionamos, l- para poder solucionar el problema se tuvo que detener el servicio, lo cual generó preocupación y también generó incomodidad y malestar en las personas porque no podían tener un acceso real a sus cuentas. No, profesora, buenas noches. Ahora a mí me toca hablar sobre las medidas de prevención. Eh, para el caso de Interbank, lo tenemos medidas de prevención como autenticación multifactor, gestión de seguro de credenciales, monitoreo continuo de sistemas, segmentación de redes y demás, de las cuales podemos entender que en lo que es autenticación multifactor, el atacante usó credenciales válidas para entrar al servidor. Si esas credenciales hubiesen requerido un segundo factor de verificación, el simple robo o filtración de una contraseña no habría sido suficiente para acceder. Es la medida que es más relevante directamente, porque justamente el vector que fue atacado fueron credenciales que ya estaban comprometidas. Luego, una gestión segura de credenciales. El hecho de que los atacantes conocieran detalles internos de la estructura del servidor sugiere que las credenciales pudieron haber estado mal almacenadas, haber sido reutilizadas o filtradas previamente, posiblemente por algún infiltrado, aunque eso no está confirmado, o que también haya habido el caso de que las credenciales se rotaban entre, entre los gestores supuestamente seguros. Un monitoreo continuo de sistemas, también otra medida de seguridad, porque la caída del sistema tomó horas en que sea explicada al público. Si hubiese tenido un monitoreo más robusto, esto habría permitido detectar un acceso autorizado en tiempo real, antes de que se extrajeran terabytes de datos uno tras otro, y habría hecho que el tiempo de respuesta hubiera sido menos tiempo. También lo que es segmentación de redes. Si el acceso al proveedor está en la misma red y no tiene privilegios amplios hacia los sistemas más vulnerables del banco, esto hizo que sea más fácil el movimiento del atacante para que pueda llegar y vulnerar completamente toda la infraestructura del sistema. Así que segmentar un sistema limita el compromiso que puede sufrir. Eh, Esto puede hacer que los datos sensibles a los clientes sean más difíciles de llegar o estén más protegidos. Auditorías periódicas a proveedores tecnológicos también. En este caso, esto fue clave, ya que el proveedor ya había sido vulnerado antes, en el 2023, y aún seguía siendo proveedor.
con acceso a base de datos de Interbank en el 2024. Una empresa de terceros que hubiese hecho una auditoría habría detectado esta vulnerabilidad recurrente antes de que un banco se viese perjudicado. Capacitar al personal del banco en lo que es ciberseguridad. Relevante sobre este tema, si se confirma la hipótesis de algún infiltrado que habría estado vulnerando datos desde adentro, la capacitación no previene solamente errores técnicos, sino que también refuerza una cultura de seguridad y de detección de ingeniería social, por ejemplo, un soborno o ese tipo eh, de malas prácticas, protocolos claros ante una respuesta de respuesta ante incidente de esta manera. Interbank tuvo una respuesta muy lenta, muy ambigua en las primeras horas. Eso generó desconfianza. Un protocolo sólido y bien definido permite actuar con rapidez y claridad. ¿Y qué pasó? Si esperaron horas para confirmar lo evidente, y hubiese sido mejor que coordinen directamente con la SBS e Indecopi desde el principio. De esto podemos hacer una reflexión ética, de los cuales podemos tocar cuatro puntos, que el primero es la tensión entre transparencia y control de daños. Interbank tardó horas en confirmar lo que ya era evidente por fallas en el sistema. Esto plantea un dilema ético, porque no tiene una buena gestión de crisis. ¿Protegen su reputación institucional o protegen el derecho de sus clientes? ¿Tienen los clientes derecho a saber del riesgo inmediato en el que está su información? Segundo, una decisión de negociar con el extorsionador. Que el banco haya entrado en negociaciones de varios días con el atacante, es un punto ético debatible. Por un lado, es algo común, muchas empresas negocian para poder evitar filtraciones, pero por otro lado también uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Se informó a las autoridades de estas negociaciones? ¿Se priorizó resolver el problema en silencio antes que proteger a sus clientes que ya estaban expuestos? Tercero, una responsabilidad difusa por depender de terceros. El hecho de que el punto de entrada fuera el proveedor toca un tema ético en la ciberseguridad, ¿no? La responsabilidad no desaparece simplemente por subcontratar a otra parte. Interbank le está confiando datos sensibles de millones de personas a un tercero. Y ese tercero ya tenía antecedentes de haber sido vulnerado un año antes. O sea, hay una obligación ética por parte del banco, no solamente legal. Tiene que estar auditando, tiene que ver que los proveedores cumplan y cumplan ciertos estándares. Por último, una asimetría, ¿no? Entre la institución y el afectado. Los clientes no tenían poder de decisión sobre cómo se gestiona su información, ni, se, si sobre, ni, s- ni tampoco tenían decisión en que si se pagaba o no un rescate. Sin embargo, son los que llevan el riesgo real, porque les roban su identidad, sufren fraudes, pierden dinero. O sea, esto refleja un problema de estructura. Quienes toman las decisiones del riesgo no son quienes asumen las consecuencias. Y por último, podemos sacar una conclusión de todo esto, que el caso de Interbank no es un incidente técnico, es un caso de una falla completa de un sistema que tiene datos a su responsabilidad. Tiene una falla técnica porque depende de terceros que no tienen un control adecuado. Tiene una falla en la comunicación, respondieron muy tarde, muy ambiguo, y hay una falla también regulatoria, porque lamentablemente el marco legal peruano en materia tecnológica y de información todavía está en sus primeras etapas. O sea, si lo comparamos con estándares como el GDPR de Europa, el Perú todavía tiene mucho que avanzar en ese tema, en la parte de la legislación. Por eso, nuestra conclusión final es que la ciberseguridad no puede entenderse únicamente como un problema técnico, de parchar sistemas aquí o allá, sino de que es una responsabilidad ética, corporativa, tiene que haber una diligencia con los proveedores, tiene que haber transparencia con los afectados y tiene que haber una resistencia a resolver crisis mediante negociación encubierta. O sea, no se puede estar escondiendo esas cosas. Por eso, el costo de fallar aquí no solamente lo asume la empresa, que es con las multas o una mala reputación, sino también los clientes, quienes su información privada queda expuesta de forma permanente e irreversible. Muchas gracias.